Hola, soy el arquitecto Carlos Bilbao de Bilbao Bejarano Arquitectos. Continuando con nuestro tema de interpretación de planos, vamos a ver de manera muy específica y corta algunos temas que son importantes. El tema de interpretación de planos es muy extenso, pero he sacado algunos conceptos que creo que son muy útiles relacionados con este tema. Si buscamos la definición de un plano, es la representación gráfica de una obra futura en donde hemos tenido en cuenta todos los elementos necesarios para su correcta visualización. Es importante que en los planos esté representada toda la información que yo necesito saber del proyecto, de tal manera que no tenga que estar buscando a quien hizo el plano o al creador del proyecto. Es muy necesario que todo esté plasmado en los planos y que sea una información muy completa, muy clara y muy concisa. Es importante tener en cuenta en el tema de los planos que en las obras la gente los pueda manejar y sepa entender la información, porque de lo contrario la información va a llegar mal al técnico o al operario y se van a cometer errores, y esto se ve representado en dinero y en pérdida de tiempo. Voy a comenzar explicando brevemente cómo se hace el doblez de los planos. Vamos a asumir que este es un plano arquitectónico en tamaño de pliego de 70 centímetros por 1 metro, y lo primero que hacemos es, con el plano abierto, hacemos un doblez como se ve en la imagen de la izquierda. Lo hacemos por la línea punteada, o sea, exactamente por la mitad, hacia el lado izquierdo, teniendo en cuenta que el rótulo yo lo quedé viendo en la parte superior. El rótulo son los cuadritos que se ven en el lado derecho. Una vez yo hice este doblez hacia la izquierda, lo que voy a hacer es que cada uno de los lados, por eso tengo una flecha superior, en donde el lado que está en la parte inferior, que quedó en la parte inferior, lo doblo hacia atrás, y esta parte donde está la flecha azul la voy a doblar hacia la parte de arriba. Cuando yo vuelva a doblar donde está la flecha azul en la parte de arriba, pues voy a volver a ver el rótulo, que es importante que el rótulo me quede ahí porque es donde va a haber toda la información del proyecto. Y luego hago un doblez hacia atrás y ya tengo mi plano pues doblado de una manera adecuada en tamaño de pliego. Cuando tengo tamaño de medio pliego, lo único que hago es doblar hacia atrás, o sea, hago lo mismo, coloco el plano con el rótulo hacia la parte superior y lo doblo hacia atrás, y luego vuelvo y hago un doblez hacia atrás, teniendo en cuenta que el rótulo siempre debe quedar a la vista, que es, repito, donde tengo toda la información del proyecto. En el rótulo, ¿qué es lo que yo debo incluir? Los rótulos varían, eso ya va a gusto de la persona que dibuja el plano, pero es importante como mínimo tener en cuenta esta información. El logotipo de la compañía, o sea, de quién es los dueños del proyecto, su nombre, ¿no? El nombre del propietario. En el caso de que haya un consultor para los planos técnicos, colocar el nombre del consultor con su respectiva tarjeta o registro, ¿no? Que tenga manera yo de localizar a ese consultor. Hacer en el caso de que se requiera una planta diagramática, o sea, se refiere a que si yo tengo un proyecto grande, donde tengo varias torres de apartamentos, pues hacer un diagrama de a qué torre pertenece este plano que yo tengo en la mano, ¿no? Notas generales relativas a instrucciones específicas. Si hay temas específicos a los que yo me tenga que referir en ese plano, vuelvo y repito, la información debe estar, la mayor cantidad de información plasmada en los planos, para yo no tener que ir a buscar a la persona que hizo el plano, porque si no lo encuentro, pues voy a tener problemas con la ejecución de mi proyecto. Entonces hay proyectos que requieren eso, unas notas y unas instrucciones para la ejecución de ciertas partes del proyecto. Un espacio para colocar revisiones, modificaciones y aprobaciones. Esto es muy importante porque por lo general en los proyectos suelen hacerse cambios. Entonces yo debo registrar esos cambios y debo registrarlo con fechas, cuándo se modificó. En algunos proyectos ha pasado que están trabajando con planos de agosto y resulta que se modificaron en octubre. Entonces la sala ya no iba así, o el murito de la cocina no era así, porque en algún comité de obra se cambió, y como no aparece el registro, se cometen errores. Entonces es importante que aquí aparezcan ese tipo de modificaciones y aprobaciones.
el nombre del proyecto, obviamente, la ubicación, el nombre de la plancha es el papel en sí, o sea, el pliego, el medio pliego, y debe estar el nombre, o sea, lo que contiene, qué es lo que contiene esa plancha, si contiene plantas arquitectónicas, si contiene cortes, si contiene fachadas, etcétera. Y la numeración, que es muy importante, o sea, saber qué número tengo yo de la plancha de todo el proyecto. Por lo general solemos ver que dice 1 de 10, significa que yo tengo la plancha número 1 de 10 planchas, para saber cuántas planchas tiene el proyecto y yo poder tener un orden y un control de los planos que tengo en la obra. Los planos, las planchas se suelen colocar en un lugar específico en los campamentos, pero obra es obra y pasa de todo y hay mucho movimiento, entonces para evitar que se me, por así decirlo, se me embolaten los planos, debo tenerlo muy bien numerados para tener una buena organización. Planos firmados de la persona responsable, porque los planos tienen un dueño y ellos son los directamente responsables de todo lo que pasa en el proyecto, por eso a ellos se paga unos honorarios por esos trabajos, y entonces ellos son quienes con su profesionalismo y su experiencia nos dicen cómo debemos ejecutar el proyecto. La escala, es importantísimo que aparezca la escala, porque si no, yo no voy a saber las medidas que tienen. Si requiero una medida que no aparece ahí, yo la puedo tomar, y para eso es importante que esté la escala. Si hay varias escalas en el plano, pues yo cada elemento que dibuje le coloco una escala. Y si la escala es general para todos los dibujos, pues simplemente en el rótulo coloco la escala a la que está el dibujo. Y se suele colocar la referencia a un archivo digital, porque todos los archivos tienen, hay archivos digitales, porque ahora se manejan softwares donde se hacen los dibujos, y que es muy práctico, porque antes teníamos que dibujar 100 árboles y ahora es copiar y pegar los 100 árboles. Entonces debemos hacer la referencia del archivo digital. Aquí he colocado unas referencias, como para ir entendiendo cuando yo tengo un plano. Por ejemplo, si tengo un plano en donde me aparecen unos ejes constructivos, los voy a ver de esta manera. En este caso los ejes van numerados de izquierda a derecha y están escritos o con letras de arriba hacia abajo. Este orden se suele usar de esta manera, pero el ingeniero civil, el calculista, que es quien hace el plano estructural, es quien también nos va a colocar el orden de los ejes constructivos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que si hay un plano es para seguirlo estrictamente lo que se dibujó en el plano. Hay casos que, por ejemplo, un maestro, que alguna vez nos pasó, le cambió la dirección a una viga porque a su criterio estaba torcida, y simplemente le cambió la dirección, y resulta que el calculista tiene sus criterios para hacerlo de esa manera. Esto nos demuestra que es importante que en las obras también haya gente preparada. En lo posible, la mayoría del personal debería ser, por lo menos debería haber un técnico entre los trabajadores, ¿no?, que oriente las actividades, y de ahí en adelante tiene que haber profesionales que se encarguen de las obras. Es muy importante para que las obras tengan un buen comienzo y por ende un buen final. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en un plano estructural, donde nos referencian los ejes constructivos con líneas punteadas, para que cuando se sobrepongan los muros y otros elementos que van a ir en los planos, pues tengamos una fácil lectura. Estos ejes los van a encontrar acotados o con medidas. La cota es la medida que va entre ejes, que es lo que debemos encontrar en los planos para poder comenzar a ejecutar nuestra obra. Hay unos símbolos para referenciar, que los he colocado aquí. Simplemente es para que podamos en algún momento saber de qué nos está hablando un plano. Tenemos un eje de la estructura, donde viene, como lo vimos en la anterior gráfica, la información del eje, bien sea un número o una letra. Es la representación de la columna. También encontramos una cota de nivel para exteriores en planta, es decir, que nos va a aparecer el nivel al que se encuentra ese piso que nos está mostrando ahí. Es decir, yo puedo encontrar en un plano arquitectónico que el jardín puede ser el nivel 0, y si tengo un andén, si subió 10 centímetros, es el nivel más 0.10, ¿no? Si tengo una vía, un jardín o
una zona de juegos, voy a encontrar este tipo de símbolos. También abajo encontramos una cota de nivel estructural en cortes y fachadas. Esto es lo que nos va a mostrar, si yo veo este símbolo en un corte, es que me muestra el piso, por ejemplo el piso 3, y el nivel más. Si un piso mide, vamos a poner un ejemplo, 3 metros, estamos en el tercero, ese va a ser el nivel más 9. Si tenemos un sótano y el sótano está 2 metros con 80 por debajo, por ejemplo, del primer piso, pues va a ser el sótano, no va a decir piso 3 sino sótano, y nivel menos 2.80. En el nivel de estructura en cortes, esto lo encontramos en cortes y fachadas y funciona igual que el nivel, la cota de nivel estructural, en donde nos va a mostrar por pisos a qué altura nos encontramos, y si es hacia los sótanos pues va a ser una cota negativa. La cota de nivel de acabados en cortes y fachadas es importante tener en cuenta, porque cuando tenemos un plano estructural y vemos un corte, él no nos muestra el nivel final del acabado, él nos muestra es la cota o la medida a la losa. Es decir, si entre la losa del segundo piso y la losa del tercer piso hay 3 metros, es la cota n más 3, o sea, segundo piso n más 6, pero nos muestra a la losa, no nos muestra después de haber colocado el alistado y después de haber colocado la cerámica, mientras que la cota de nivel de acabados en cortes y fachadas sí nos muestra esta medida. Entonces, todo esto debe estar representado en un buen plano, un plano terminado, un plano constructivo, para no cometer errores en las obras. También tenemos unas indicaciones, unos símbolos para los cortes, en donde nos va a mostrar en la parte superior del círculo el número del corte parcial y en la parte inferior el número del plano en el que se encuentra. Es decir, yo tengo un número de corte, por ejemplo, que es el corte A1, el corte C1, y abajo aparece el número 4. Significa que el dibujo de ese corte parcial C1 lo voy a encontrar en el plano número 4. Asimismo, el de las fachadas, en donde voy a encontrar el número de la fachada exterior, ¿no? y en qué plano lo voy a encontrar. También la simbología para las fachadas interiores y el número del plano en el que yo lo voy a encontrar, y la referencia de baños. Pueda que lo correcto es que en un plano, sobre todo si son proyectos grandes, pues nombre el tipo de baños, baño 1, baño 2, baño 3, baño 4, y en qué plano lo voy a encontrar ese detalle. También encontramos los nombres de los espacios, el número del espacio. Todo esto, lo ideal es que en los proyectos aparezca, o sea, esto hace que sea más fácil encontrar información a la hora de incluso de hacer liquidación de obra. Es mucho más práctico, porque ya lo tengo todo organizado desde la planimetría. Entonces también encontramos los tipos de puertas. Por ejemplo, P100 es una puerta de 1 metro, P90 que es de 90 centímetros, P80, B200 que es el tipo de ventana y mide 2 metros. Entonces, si yo hago esto, va a ser más fácil la organización para el plano y para todo el mundo, para incluso los contratistas, para los residentes cuando liquiden obras. Para los cortes, voy a colocar en la parte superior, cuando encuentro esta simbología, voy a leer que en la parte superior está el número del corte general y la flecha me indica el sentido del corte, y en la parte inferior el número del plano en el que yo lo voy a encontrar. Lo mismo pasa en el símbolo de abajo, pero ya cambia el sentido del corte. Cuando tengo escaleras, en la parte superior voy a encontrar la referencia de la escalera, qué tipo de escalera es. Si tengo varias escaleras, puede haber varios diseños, y lo que hago yo aquí es definir cada escalera y en qué plano la voy a encontrar. Lo mismo pasa con los muebles, igual tipos de muebles que yo voy a tener, que por lo general los numero, y el número del plano en que lo voy a encontrar. El siguiente símbolo es donde dice zona detallada. Es cuando yo quiero hacer un detalle de ese espacio en el plano que requiere una información específica para su ejecución. Si tengo un muro bajo, una ventana, una división, no sé, un muro que lleva cierto accesorio y que va a sostener una barra cerca de la cocina, voy a hacer el detalle de ese espacio a otra escala más grande para poder apreciarlo mejor. El símbolo que sigue pues es el detalle del corte, y abajo tenemos el tipo de aparato sanitario, que puede ir con una letra o un número. Cuando tenemos sanitarios o lavamanos, orinales,
etcétera. Aquí hay unos símbolos, algunos son muy fáciles, vea que la mayoría son fáciles de determinar a qué se refieren, pero es importante que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la ducha, que vemos que tenemos un círculo y una especie de, como una cruz, por así decirlo, una X, donde esto significa el desagüe. A veces suele confundirse cuando no tiene el círculo en el centro con el vacío, que esa cruz nos indica un vacío, pero cuando lo encontramos así significa que ahí hay un desagüe. La estufa, la nevera, bueno, en fin, una cama sencilla, una cama doble son fáciles de apreciar. Quiero con estas imágenes dar a entender un poco, de una manera, creo yo que esto es muy práctico, de cómo apreciar o qué es lo que se representa en los planos arquitectónicos. Hay algunas personas que les cuesta trabajo ubicarse espacialmente y por eso a veces no se entiende una fachada, y es importante recurrir al 3D y hacer unos renders o unas imágenes en 3D para que los clientes puedan entender qué es lo que se les está proponiendo. Pero por lo general la gente que trabaja en construcción pues nos hacemos una idea cuando ya vemos una planimetría y podemos captar, digamos, de manera más rápida lo que se quiere representar. En esta imagen he tomado un volumen, un ejemplo de un volumen, y lo que se muestra son unas proyecciones, la proyección horizontal y unas proyecciones, una frontal y otra lateral, que si nos vamos, nos imaginamos que esta es una vivienda, pues la proyección horizontal sería la planta, la proyección frontal la fachada principal y la proyección lateral sería otra de las fachadas, una fachada lateral. Entonces, si nosotros vemos en la proyección, eso es lo que se representa en el plano arquitectónico cuando vamos a representar, por ejemplo, los exteriores, en el caso de las vistas o las fachadas. Para entender los cortes, porque en los planos vamos a encontrar cortes transversales y cortes longitudinales, lo que se hace es lo que aparece en esta gráfica. Si hacemos un corte transversal BB, que así es como se denominan, o A' o CC', lo que hacemos es prácticamente, literalmente, partir la edificación, y de acuerdo a la indicación que nos den las flechas del corte, pues vamos a estar dibujando lo que se aprecia. Es decir, que si yo hago ese corte y la flecha me indica hacia dónde va dirigido, hacia allá es a donde voy a dibujar lo que yo puedo ver. Aquí tengo un ejemplo, ya pasando pues siendo más a la parte arquitectónica, una pequeña caseta. Y lo que he hecho es hacer las 4 vistas o las 4 proyecciones como vimos en el volumen. Entonces, si vemos la planta, ¿no?, que sería la proyección horizontal, lo que vemos ahí, hagamos de cuenta que hacemos un corte a la altura más o menos de 1 metro, de 1,20, hacemos un corte por la edificación y eso es lo que se vería en planta. Si vemos las proyecciones que vemos ahí, la superior y la inferior, pues corresponden a las fachadas, y lo que se ve en cada una es lo que se proyecta en ese lado. Eso es lo que se hace en los planos arquitectónicos cuando vemos la planta y vemos sus fachadas. Cuando hablamos de los cortes o las secciones, entonces de acuerdo a donde esté ubicada la flecha que me hace el corte y de acuerdo a la dirección que me muestre la flecha, es hacia donde voy a ver. Pongo un ejemplo, en el dibujo de la parte inferior, si nosotros vemos la línea con la flecha, que es la que marca el corte, muestra la parte superior, la dirección es hacia arriba si lo vemos en planta, entonces hacia allá es lo que vamos a ver. Entonces, si hacemos ese corte, pues nos damos cuenta que hacia allá hay una ventana y hay una línea que es la que se ve en la parte inferior, y lo que vemos con textura son los muros que hicimos con el corte. Entonces, así vamos a ver, si lo vemos del otro lado, de la parte superior, vamos a ver la puerta si cambiamos el sentido de orientación, de dirección de la flecha. Aquí tenemos un pequeño ejemplo muy sencillo. Hay planos muy complicados y muy complejos, pero la idea es que cuando yo veo un plano como este, pues pueda captar que yo pueda entender que hay unos ejes que están numerados, que tienen letras, identificar que hay cotas que son las medidas, que hay un vacío, que hay unos muebles, que hay un baño, que hay unas puertas, en donde la línea punteada de las puertas me indica la dirección en la que abre la puerta, que hay una vegetación, que hay unos datos que yo tengo que me dice que es la planta arquitectónica de un primer piso y la escala a la que se encuentra. Entonces son unos conceptos, como dije al principio, que son muy básicos para comenzar a entender esto.
Vuelvo y repito, es importante que en las obras haya gente profesional que esté encargada de la ejecución de las mismas. También es muy importante que la gente se capacite, que ojalá desde los muchachos o las personas que trabajan, que lo que uno les llama trabajadores rasos, pues tengan información sobre estos temas y puedan entenderlo. Yo estoy convencido de que una obra con gente capacitada funcionaría muchísimo mejor. Aquí están, recuerda que nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, nuestro canal de YouTube. Y no olviden que si creen que este video le puede servir a alguien más, para que lo compartan, y si les gustó, para que le den un me gusta. Muchas gracias.